Patricio y Mónica, después con la presentación de Juan, como nos falló uno de los alumnos, no creo que perdamos realmente la posibilidad de mostrar lo que se está haciendo, así que yo voy a hacer una pequeña presentación de máximo 20 minutos, dependiendo del tiempo que está disponible, por eso me dejé para el final, sobre las cosas que yo estoy haciendo. Así que vamos directamente al feedback de Patricio. Por favor, Patricio, toma el control. Ok, profesor, buenos días. Hola Patricio, buenos días. Ahí te hice anfitrión para que puedas compartir en cuanto quieras. Ya. Perfecto. Estoy mirando acá, así que puedo hacer la pantalla completa. Usted me dice nomás cuándo comienzo. Parte nomás, Patricio, por favor. Bueno. Buenos días, profesor auxiliar, compañeros. Vengo a dar entonces mi presentación de feedback de la presentación de la semana pasada. Bueno, voy a hablar ¿cierto?, sobre el marco teórico, el planteamiento del problema, la solución, los aportes, ¿cierto?, los aspectos éticos y sobre la presentación. Bueno, con respecto al marco teórico, ¿cierto? Bueno, 10 compañeros me hicieron feedback. No todos me los hicieron en todos los puntos, pero con respecto al abstract, ¿cierto? Me dijeron que estaba bien, se distinguía en forma clara cuáles eran todos los puntos del abstract. Neutro recibí 2, que eran que organizara ojalá mejor el texto, ¿cierto? Colocar algunas comas, puntos, ¿cierto? Separara los párrafos. Aquí, ¿cierto? Hay como un numerito que está como medio difuminado, ¿cierto? Eso es porque, por lo general, los feedback fueron buenos, ¿cierto? Decían, sí, es bueno, pero, ¿cierto? También tenían algunas cosas que a veces eran neutras y algunas cosas que eran malas, pero mayoritariamente son buenos, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Fueron que tenían algunos comentarios neutros o malos entre medio y por lo tanto ese numerito que está como transparente también va a aparecer dentro de la presentación. Negativo, ¿cierto? En este punto recibí 0. Con respecto al marco teórico, ¿cierto? Positivo 9, que me dijeron que era adecuado, ¿cierto? Que estaba contextualizado, que la referencia la mayoría eran recientes. Encontré una referencia de 2021 a todo esto, me costó encontrarla, pero la logré encontrar. Neutro, ¿cierto? 0, pero habían 4, ¿cierto? Dentro de los positivos también, que decía que ojalá que se pudiera acotar un poco el estado del arte y presentarlo como un diagrama de flujo, ¿cierto? Explicar mejor algunos conceptos, referencias un poco más recientes que también a lo mejor faltaban. Y negativa había uno, ¿cierto?, que me decía que había demasiado texto, ¿ya? Y también por ahí que la velocidad de la presentación fue muy alta, justamente era por el tiempo, ¿ya? Porque de todas maneras este fue un trabajo que se empezó en el magíster, se optimizó y mejoró en el doctorado, entonces la verdad que presentar todo eso, ¿cierto?, en un tiempo tan acotado me fue súper difícil, ¿ya? Y que la presentación fue bastante técnica y no quedó muy claro el problema, pero eso si hay tiempo después se lo puedo explicar a la persona, ¿cierto?, que me hizo ese comentario. Sobre la profundidad de los conceptos, ¿cierto?, positivo recibí 8, ¿cierto?, que se explicaron los términos relevantes, ¿cierto?, que estaban claramente explicados, ¿cierto?, que estaban abordados de manera correcta. Neutro recibí 1, ¿cierto?, que se sugiere colocar los términos usados en las ecuaciones. Eso lo tenía, pero lo quité, justamente porque traté de explicar durante la presentación todos los términos que se ocupaban en las ecuaciones y que faltaba profundizar algunos de los conceptos. Y negativo 1, ¿cierto?, que era una presentación demasiado técnica, ¿cierto?, y que no se profundizaban algunos conceptos también. Bueno, con respecto al planteamiento, ¿cierto?, del problema, en las preguntas y objetivos de la investigación, positivo recibí 6, que decía que estaban bien establecidas, ¿cierto?, basadas en el estado del arte, que estaban bien planteadas, ¿cierto?, de acuerdo al marco teórico y el estado del arte, que eso daba origen, ¿cierto?, a la hipótesis. Neutro recibí 2, que era que ojalá se subrayara el texto y las palabras clave, ¿cierto?, dentro de lo que es la hipótesis. Eso lo hice ahora, ¿cierto?, para todo lo que era esta presentación. Y que ojalá que se definieran de forma un poco más claras. Negativa recibí 2, ¿cierto? Que había mucho texto. Bueno, con respecto a lo que había mucho texto, sí, estoy de acuerdo que había mucho texto. Sin embargo, traté de hacerlo que apareciera de manera pausada, o sea, por parte, ya no completamente, pero al final, claro, de todas maneras, ¿cierto? En la presentación final puede que se haya visto mucho texto. No se entienden algunos términos utilizados, ¿cierto? Y no se entiende cómo se relaciona la pregunta de investigación con la problemática planteada.
Ahí yo no estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Porque se estableció eso claramente. Después, ¿cierto? Cualquier cosa yo puedo responder las consultas. Con respecto, ¿cierto? A la solución, con respecto a la solución propuesta, ¿cierto? Recibí 7 positivos, ¿cierto? Que me decía que estaba bien explicado, con un buen nivel de detalle, que estaba bien estructurado, ¿cierto? Completo matemáticamente, que era bastante interesante. Con respecto a los neutros, ¿cierto? Recibí 2, que faltaban algunos términos y conceptos por explicar, y que ojalá, ¿cierto? Que se incorporara un esquema visual. Negativo recibí 1, ¿cierto? Que información presentada que no se utilizó, ¿ya? Y que no se entiende en qué se diferencia de las soluciones actuales. Las soluciones actuales, ¿cierto? Como yo había dicho, es que casi todos están hechos en tiempos continuos, los controladores de los robots actualmente. Nosotros estamos presentando, ¿cierto? Con mi profesor, supervisor, un controlador en tiempo discreto que considera los retardos propios del mundo real. Creo que eso yo lo dije varias veces durante la presentación. Limitaciones de resolución, ¿cierto? Positivo, recibí 7, ¿cierto? Que estaba claro, que estaba con un buen de detalle, ¿cierto? Presentada adecuadamente. Y de aquí para adelante habían algunos que decían, sí, lo hizo, se presentó, entonces eso yo lo consideraría simplemente como neutro, porque no me decían por si acaso estaba bien o mal. Negativo recibí 1, ¿cierto? Que era simplemente mucho texto, ¿ya? Dentro del aporte de la investigación, entonces, positivo 5, que está bien explicado, bien presentado, ¿cierto? Que se identificaba claramente. Neutro recibí 2, que se describían cuáles eran, ¿cierto? Que se presentaban, y había uno, ¿cierto? Que subrayé que dice, dedicar unos minutos más a explicar esto de manera más pausada. Negativos no tuve. Con respecto al estado de la investigación, habían 8, ¿cierto? Que en general que está bien, ¿cierto? Porque se presentaron una carta GAN, la cual era bastante clara. Neutro recibido, ¿cierto? Que decía, se hizo, y después, ¿cierto? Había uno neutro que también decía explicar mejor la hoja de ruta, y negativo no recibí. Con respecto a los aspectos éticos, ¿cierto? Decía que se entiende, ¿cierto? Lo complejo del uso de la tecnología en su futuro, ¿cierto? Y que estaba bien explicado. Neutros 4 que decían sí, se hizo solamente, y negativo no recibí. Con respecto a la presentación, ¿cierto? Al uso de texto y figura, positivo recibí 3, ¿cierto? Que decía buen uso de figuras, video y tabla, ¿cierto? Que tenía un balance adecuado. Neutro recibí 4, que uno decía que se hizo bien al principio, ¿cierto? Que después se perdió un poco porque había demasiado texto, ¿cierto? Pero que después se volvió nuevamente a una buena solución, y que se podría mejorar la cantidad de texto porque era demasiado. Luego negativo recibí 3, ¿cierto? Que decía que se ocupaba mucho texto, demasiada lectura, ¿cierto? Y que había que corregir algunas palabras, como la que me dijo el profesor. Busqué, ¿cierto? Y era la única palabra, la verdad, la que yo vi, porque me parece que me pasó una mala jugada, ¿cierto? El corrector ortográfico automático. Con respecto al manejo del tiempo, ¿cierto? Me dijeron que había un manejo adecuado, ¿cierto? Un ritmo bueno, ¿cierto? Neutros 1, que está dentro de los límites, ¿cierto? Y negativos 2. Muchos cambios, no hubieron muchos cambios de la velocidad de la voz, ¿cierto? Por lo tanto, era muy monótono, ¿cierto? Demasiado texto, y que hablaba muy rápido, que era justamente por el tiempo. Y con respecto a la claridad de la presentación, buen diseño, ¿cierto? Completa y elevada, buen uso del puntero, neutro recibido, ¿cierto? Que ojalá que se colocara la cantidad total de páginas de la diapositiva, ¿ya? En momentos clara y en otra confusa me pusieron también. Definir mejor los conceptos a utilizar. Negativo recibí 1, ¿cierto? Resultados obtenidos difíciles de entender, y presentación demasiada especializada. Y con respecto al dinamismo, ¿cierto? Que está bien puesto las transiciones, ¿cierto? Las animaciones, buen uso del tema, buen tono de voz, ¿cierto? Neutro recibí 1, que ocupaba alguna muletilla, mucha información. A veces era muy rápida, ¿cierto? Y negativos 4, muy plana, muy técnica, ritmo muy alto y difícil de seguir, y mucho texto. Eso es. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti. Dame un segundo, estoy llamando a Enrique. ¿Aló, Enrique? Estaba preocupado el tiempo, pero Enrique me dice que estás bien. Tienes un 7, pero quiero aconsejarte algo. Varias veces tú dijiste que el alumno, tu compañero te dijo que no entendió A, y tú replicas diciendo, pero estuvo súper claro, así que no lo voy a considerar. Si alguien te dijo que no entendió A, o que no hiciste A, o que cualquier cosa con A, tú tienes que de alguna forma considerarlo. Lo que pasa es que el tuyo es un punto de vista.
y no es el punto de vista. Y si alguien te está diciendo que no lo entendió, tú dices, no estuvo claro. No, no estuvo claro, porque él no lo entendió, y él era parte de la audiencia. Entonces tú no puedes decir, ya me olvido, lo que este gallo no lo entendió, problema de él. El problema es tuyo, no es de él. Y en general, tengan cuidado de que si alguien les dice algo y ustedes no están de acuerdo, tienen que de alguna forma repensar lo que está diciendo esa persona y sí considerarlo. No Bueno, tiene un profesor. 7. Gracias, Es profesor. un 7. Sigamos entonces. ¿Con quién seguimos, Enrique? Continúa Mónica Ortiz, por favor, con su feedback. Ya también te hizo confitriona, Mónica, para que puedas compartir. Sí. Vamos a iniciar. Buenas tardes. Les voy a presentar el feedback de mi presentación que tenía que ver con la hidrofobización de nanocelulosa utilizando nuevos solventes verdes. A modo de resumen de investigación, inicialmente se sintetizaron líquidos iónicos y solventes eutécticos profundos para poder obtener nanocristales de celulosa a partir de celulosa. Utilizando estos reactivos como solvente catalizador, lo que ellos hacen es romper la zona amorfa de la celulosa para obtener los nanocristales. Entonces el objetivo de mi investigación es poder utilizar estos mismos solventes verdes para poder obtener nanocristales de celulosa hidrofobizados utilizando agentes asilantes como el anhídrido acético y el cloruro de acilo, para poder saltarme el paso de obtener los nanocristales, sino que romper inicialmente la región amorfa para obtener los nanocristales ya hidrofobizados. Mi retroalimentación se va a dividir en dos etapas, que es contenido y presentación. En la parte de contenido tenemos el abstract. En el abstract, en general se obtuvieron 10 comentarios. El abstract fue catalogado bastante positivo. Y a lo largo de la presentación nos vamos a dar cuenta de que dentro de los mayores aportes negativos que se pudieron ver fue el uso de tecnicismo y la falta de la referencia bibliográfica. Se observa una buena redacción, pero no se ve cuál es el problema y no quedan claros los beneficios. En la parte del marco teórico, basado en referencias bibliográficas, en general se evaluó bastante bien. Y aquí se repite lo que ya les comenté antes, el uso de tecnicismo, que el marco teórico fue bastante extenso y la falta de diapositiva con la referencia. Estas son mis referencias bibliográficas, la mayoría son desde el año 2017 en adelante, o sea, 5 años de antigüedad, y hago mención especial a la referencia del 2011, que fue la que puntualizó el profesor en la presentación, que para mí es importante porque habla de los nanomateriales de celulosa. Aquí un poco más de referencias. Profundidad en los conceptos tratados, efectivamente hay términos que son bastante específicos y se dedicó mucho tiempo para dedicar conceptos según lo que nos comentan mis compañeros, sin fuente bibliográfica. Bueno, la fuente ya la abordamos. Y el concepto que se me pidió mostrar fue, o profundizar, era era la hidrofobia. Y la hidrofobia es la ausencia de atracción por el agua, y aquí podemos ver un ejemplo de la arena mágica, que al introducirla en el agua y posteriormente sacarla, no tiene efecto sobre ella. En cambio, la gelatina se solubiliza en el agua, entonces es más afín. Entonces lo que nosotros queremos lograr con los nanocristales de celulosa es que se puedan utilizar para poder utilizarlos como ayudantes a la hidrofobización de materiales. En la parte de productos de investigación, efectivamente estas no fueron declaradas, pero hubieron algunos comentarios de que podría haber estado, o sea, de que fue correcta, que hubo buenas explicaciones, y que estaban asociadas a las hipótesis. Por lo tanto, mis preguntas de investigación, respondiendo a estas dudas, ¿es posible obtener nanocristales de celulosa hidrofobizados desde celulosa en un solo paso utilizando líquido iónico o solventes eutécticos profundos? Los nuevos solventes verdes basados en dihidrógeno fosfato pueden cumplir con la función de solventes catalizadores en la síntesis de nanocristales de celulosa hidrofobizados.
Los solventes verdes basados en el hidrógeno fosfato serán compatibles con los agentes acilantes para funcionalizar celulosa y obtener nanocristales hidrofobizados. Respecto a la solución propuesta, también fue bien evaluado en general, pero se solicita aclarar un poco la propuesta y utilizar un esquema. Y en este caso, he realizado este esquema de solución propuesta que incluye el diseño del proceso, síntesis, caracterización preliminar, optimización del proceso, caracterización de producto terminado. Respecto a las limitaciones, efectivamente estas no fueron declaradas, a pesar de que hubieron algunos comentarios de que sí estuvieran claras y bien. Las limitaciones de mi propuesta tienen que ver con las limitaciones propias de las reacciones químicas, donde se pueden formar compuestos indeseados, que se requiere un paso extra, que se necesita un catalizador, y que las condiciones de síntesis finalmente no sean eficientes y poco sustentables, que es uno de los objetivos de mi presentación, de mi investigación. Perdón. Respecto a los aportes de la investigación, fueron bastante positivos, quedaron claros, son resultados prometedores. Acá hay un poco de disyuntiva respecto de cuánto presentarlo, si antes de la propuesta o luego o al final para que quede en la audiencia. Y acá algo que se discutió después de mi presentación, que si no era un problema, ¿cuál sería el aporte? Efectivamente existe un problema porque si no, no habría investigación, como dijo el profesor. Respecto al estado de la investigación, solamente se mencionó verbalmente. Por lo tanto, yo preparé una carta GAN donde se especifica que efectivamente yo me encuentro en la revisión bibliográfica de mi investigación, quedan muchas etapas por continuar y está proyectado para un tiempo de 2 años. Respecto a la ética, me decían que estaba bien, que no son necesarios, son los menos los comentarios, pero efectivamente no se declararon en la presentación. Y me gustaría mencionar que en esta investigación no se trabajará con muestras o reactivos de origen humano ni animal, y que por otra parte va a estar basado en los principios de la Declaración de Singapur sobre la integridad de la investigación, que tienen que ver con la honestidad, responsabilidad, cortesía profesional y buena gestión. En mi segunda parte, la parte de presentación, respecto al uso de textos y figuras, en general se habla de que hay un buen uso de imagen, que hay un equilibrio entre texto y figura. Acá me vuelven a hacer mención de la necesidad de la referencia bibliográfica y que existe mucho texto, por lo tanto se pide hacerlo en forma más paulatina. Respecto al manejo del tiempo, fue considerado buena velocidad, tiempo establecido adecuado, pero que se dedicó mucho tiempo al marco teórico. Respecto a la claridad de la presentación, se pierde claridad en algunas partes, sobre todo en las partes técnicas, pero en general se puede decir que hay un buen diseño y que se incluye lo que se está solicitando. Respecto del dinamismo, los comentarios fueron relativamente neutros y tienen que ver mucho con la velocidad y la fluctuación del tono de voz. Como reflexión, es importante decir que una presentación siempre debe ser elaborada de acuerdo al público objetivo, con un lenguaje claro y ejemplos prácticos, y que es importante seguir un orden lógico que permita el buen entendimiento del mensaje a entregar. Con esto termino mi presentación, agradezco su atención. Estuvo muy, muy buena tu presentación. Te felicito, Mónica. Lo que le voy a pedir a los que siguen de ahora en adelante, que hagan estas reflexiones que hizo Mónica, que no estuvieron en la primera presentación. La primera presentación claramente fue mucho menos completa que la segunda, y está indicado, de hecho, en los guidelines que yo les entrego, que tienen que hacer lo que hizo Mónica. Así que yo les pido que hagan eso. La presentación, la primera, que tiene un 7, la próxima vez no tendría un 7, porque realmente yo quiero algo como lo que presentó Mónica. Además, la calidad de la presentación de imagen también era mucho mejor que la primera. Así que te felicito, Mónica. Muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.
Enrique, ¿quién viene ahora? Juan, parece, ¿no? Sí, le toca presentar a Juan Figueroa, ya lo hizo anfitrión para que pueda presentar. Te recuerdo, Juan, que tu tiempo de presentación debe ser de 17 a 20 minutos, Súper. cuando quieras. Muy bien. ¿Se me Suerte, escucha Juan. bien? Todo tuyo. Gracias. Sí, perfecto. Te partes cuando puedes. Ya. Mm, ¿Podrían decir entonces se coloca el puntero rojo para ayudar a la... La misma presentación aparece en la parte posterior izquierda, en la parte de abajo, inferior izquierda, cuando la abres, cuando la abro? cuando la ponemos a presentación. Acá. Entonces, ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí lo vemos. Ya, muchas gracias. Entonces, buenos días, profesor, compañeros y ayudante. Hoy le voy a presentarte mi propuesta de tesis y magíster, que lleva por nombre Determinantes de calidad de agua para el desarrollo agrícola de una cuenca árida, un enfoque multicriterio. Mi nombre es Juan Francisco Figueroa, mi profesor supervisor es Sebastián Vicuña y mi cotutor es Pablo Pastén. Ambos pertenecen al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. La presentación tendrá el siguiente orden. Vamos a partir por el marco teórico, donde les voy a explicar del contexto de la cuenca del Salar de Atacama, definir algunos conceptos necesarios, para así hablar después de la calidad del agua y relacionar esta calidad del agua con los cultivos. Después vamos a ir con la propuesta, partiendo por la pregunta de investigación, que motiva y guía hacia la solución propuesta, después contar con sus limitaciones y finalmente su aporte, para luego seguir con los aspectos éticos que hay que considerar en la investigación y por último el estado de esta misma. Entonces, partiendo con el marco teórico y con el objetivo de entregar una visión general del área de estudio, es que procedo a explicar el contexto de la cuenca del Salar de Atacama. Si yo les pregunto qué se les viene a la mente con el nombre del Salar de Atacama, pues es muy probable que se les venga a la mente estos siguientes conceptos o imágenes. Por un lado, que es una zona de turismo, ¿cierto? Que tiene lagunas heladas, frescas y saladas, que se puede meter acompañada de flamenco a la vista. Se puede visitar el Baile La Luna o el propio pueblo de San Pedro de Atacama y su cultura. Como segundo concepto podría ser el potencial económico que tiene por la minería no metálica, específicamente el litio, que se obtiene de la salmuera, que la extraen principalmente la minería de Soquimich y Ape Marle. Pero detrás de estos conceptos, y considerando además que es una cuenca árida, como define Mank y colaboradores más, o muchos otros autores, a pesar de esto existe actividad agrícola en la zona. Es una actividad que está fuertemente influenciada, como se puede decir y he mencionado, por el contexto. La superficie está limitada, el tipo de cultivo es limitado y las ubicaciones están limitadas. Pero hasta ahora entonces yo le he hablado sobre la cuenca Salar de Atacama. ¿Pero qué es una cuenca? La Subsecretaría de Desarrollo Regional la define como una unidad física natural en la cual todas las tierras drenan hacia un curso o cuerpo de agua. Es decir, es una superficie de tierra que capta el agua por medio de lluvia o el deshielo y la dirige hacia un río principal, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces la zona delimitada en amarillo representa la cuenca, y lo que cae en esta cuenca se dirige a este río principal por medio de pendientes naturales, que es la que se forman, que son más bruscas para hacia las cordilleras y más suaves hacia las planicies. Entonces, habiendo definido lo que es una cuenca, ahora le presento la cuenca del Salar de Atacama, que es esta zona delimitada en rojo. Esta cuenca se ubica en la región de Antofagasta y dentro de la cuenca es donde podemos encontrar el pueblo de San Pedro, al mismo Salar de Atacama y la piscina de evaporación. Entonces, cuando uno habla de la cuenca del Salar de Atacama, habla de esta gran zona, ¿okay? No solamente de muy específico al Salar de Atacama. Y como le mencioné anteriormente, también se encuentran actividades agrícolas en la zona, que se observa aquí en verde, y la yo visualmente para identificarlas. Por lo mismo se identifican tres zonas principales en la cuenca, que están los Ayús de San Pedro, que son esta zona de cultivo, está Toconao y luego está Socaire. También, como se puede observar en la imagen, hay diferentes hectáreas, cantidad de hectáreas que hay de cultivo en cada zona. En lo que respecta a San Pedro, a los Ayús de San Pedro, tiene 1.635 hectáreas, la zona de acá. Luego está Socaire con 220 hectáreas y luego Toconao con 92 hectáreas. Estas son las tres principales. Hay otras identificadas por el estudio de Centro de Cambio Global UC, pero si se observa, la principal es los Ayús de San Pedro con 1.600 hectáreas aproximadamente. Por lo mismo, el estudio se irá centrando hacia esa zona. ¿Y qué tipo de cultivos hay en la zona? Los principales son de alfalfa y choclo,
que son ya cultivos tradicionales, y lo que menos se cultiva son frutales. Las razones se explicarán más adelante. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una cuenca árida, que a pesar de ser árida, permite el desarrollo de cultivos de subsistencia, pero a bajas cantidades y limitado a ciertos tipos. Entonces, antes de proceder con explicar las razones, es necesario definir algunos conceptos que se van a utilizar a lo largo de la presentación y que también ya se han utilizado. La primera de ellas son los IUs. Sepúlveda y colaboradores la definen como agrupaciones de tierra